La traición del rancho. Un ranchero regresa y descubre que su hermano robó su tierra y expulsó a sus esposas. Apache. El ranchero llegó a casa sin avisar y encontró a sus esposas Apache encerradas afuera por sus propios hermanos. Cuando el caballo de Boone Carter coronó la cresta familiar, algo andaba mal con la luz que venía de su casa. No el color de ella, ni la hora del día, sino la forma en que caía sobre rostros que no deberían haber estado en las sombras al mediodía. Dos mujeres estaban sentadas presionadas contra su puerta principal como si estuvieran esperando permiso para entrar a su propio hogar. Lo más extraño no era que estuvieran afuera, lo más extraño era cómo lo miraban cuando se acercó, no con alivio, sino con algo que parecía casi miedo. Sus hermanos siempre decían lo mismo cada vez que regresaba de sus rutas comerciales. Bienvenido a casa. Era una regla tan sólida como el amanecer. Wade estaría parado en el porche. Sterling tendría el café listo y la puerta estaría completamente abierta. Pero hoy, la puerta estaba cerrada con cerrojo. Wade estaba en la ventana mirándolo. Y ninguno de los hermanos salió afuera. Cuando Sterling finalmente apareció, no traía café. Traía un rifle. «Boone», llamó Wade a través del vidrio, su voz extrañamente formal. «Necesitamos hablar. Pero primero». Hizo una pausa, mirando a las dos mujeres junto a la puerta. «Necesitas entender lo que ha cambiado». Ayanna se levantó lentamente, su mano encontrando el hombro de Takala. Cuando habló, sus palabras cortaron el aire de la tarde como una cuchilla a través de la seda. «Saben sobre los papeles, Boone. Los que escondiste en el sótano». Miró directamente a Wade a través de la ventana. «Saben por qué realmente fuiste a comerciar». Pero Boone Carter nunca había escondido ningún papel en su sótano, ni siquiera había estado en su sótano. Desmontando lentamente, Boone sintió el peso familiar de sus alforjas de cuero llenas de nada más peligroso que monedas de plata y mercancías comerciales. Los mismos artículos que había llevado en cada viaje mensual a los asentamientos. Su mente repasó los últimos 3 días, comprando suministros, negociando precios justos, durmiendo bajo las estrellas abiertas. Nada inusual, nada secreto, nada que explicara la escena que se desarrollaba ante él. La voz de Takala era apenas un susurro, pero resonó a través del patio como una oración. Dijeron: «Vendiste nuestros certificados de matrimonio». Dijeron: «Nunca tuviste la intención de regresar». La acusación lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Boone metió la mano en su camisa, buscando la pequeña bolsa de cuero que siempre guardaba cerca de su corazón. Dentro estaban los únicos papeles que importaban para él. Los documentos de matrimonio tribales que hacían de Ayanna y Takala sus esposas ante los ojos tanto de la ley como de la tradición. Documentos de los que nunca se separaría. Documentos que probaban su compromiso cuando el resto del mundo lo cuestionaba. La voz de Wade se hizo más fuerte, más insistente. «Muéstranos qué hay en esas bolsas, hermano. Muéstranos qué trajiste realmente del pueblo». Sterling se acercó más a la ventana, rifle todavía en mano. Por primera vez en su vida, Boone se dio cuenta de que su propio hermano estaba apuntando un arma en su dirección. No al suelo, no al cielo, sino a nivel de su pecho. Ayanna encontró sus ojos, y en ese momento vio algo que hizo que su sangre se helara. Ella no solo tenía miedo de sus hermanos, tenía miedo de lo que él pudiera decir después. Como si supiera algo sobre esos misteriosos papeles del sótano que él no sabía. Como si supiera exactamente qué esperaban encontrar Wade y Sterling en sus alforjas. Pero lo que más lo aterrorizaba era la creciente certeza de que todos en su familia sabían algo que él no sabía. Y fuera lo que fuera, estaba a punto de destruir todo lo que había construido. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Boone abrió su alforja lentamente. Cada movimiento deliberado y visible. Monedas de plata se derramaron al suelo, capturando la luz del sol. Rollos de tela, una bolsa de granos de café, mercancías comerciales exactamente como se esperaba. Nada escondido, nada peligroso. Nada que explicara el miedo en los ojos de su esposa o los rifles en las manos de su hermano. La expresión de Wade no cambió. Si acaso, su mandíbula se apretó aún más. «Eso no es lo que estamos buscando, y lo sabes». «No sé nada», dijo Boone, su voz llevando más frustración de la que pretendía. «He estado fuera 3 días. La misma ruta que siempre tomo. Los mismos intercambios que siempre hago», señaló hacia sus esposas.
¿Qué les dijiste? ¿Por qué están sentadas afuera de nuestra casa como extrañas? Sterling cambió su peso, el rifle nunca vacilando. Porque ya no son bienvenidas. No después de lo que encontramos. Takala se levantó abruptamente, su pequeña figura pareciendo crecer más grande con la ira. Cuéntale sobre el visitante, dijo. Sus palabras dirigidas a Wade, pero sus ojos fijos en Boone. Cuéntale sobre el hombre que vino a buscarlo ayer. El visitante. Boone sintió algo frío asentarse en su estómago. En todos sus años de comercio, nadie había venido a su rancho a buscarlo. Su negocio se conducía en el pueblo, cara a cara, trato por trato. La gente no lo seguía a casa. Wade finalmente salió al porche, pero sus manos permanecieron visibles en su rifle. Un hombre del gobierno dijo que estaba rastreando propiedad robada. Dijo que alguien que coincidía con tu descripción les vendió información sobre asentamientos apache. Su voz bajó más. Dijo que había pruebas, documentos escondidos en algún lugar de esta propiedad. La acusación era tan absurda que Boone casi se rió. Casi. Pero la expresión de Ayanna lo detuvo en seco. Ella lo estaba observando con la intensidad de alguien esperando una mentira, como si esperara que él negara algo que ella sabía que era verdad. Nunca he vendido información sobre nadie, dijo Boone lentamente. Nunca he traicionado al pueblo de mi esposa. Nunca he... Entonces explica el sótano, interrumpió Sterling. Explica por qué encontramos tierra fresca allá abajo cuando siempre has dicho que nunca bajaste bajo tierra. Explica por qué alguien cavó algo recientemente. Boone miró fijamente a su hermano menor. La entrada al sótano estaba detrás de la casa, cubierta por pesados tablones de madera que nunca se había molestado en mover. El dueño anterior había mencionado espacio de almacenamiento abajo, pero Boone no tenía uso para habitaciones subterráneas. Prefería el aire libre, el horizonte visible. La idea de hacer túneles en la tierra siempre lo había hecho sentir incómodo. Nunca he estado en ese sótano, dijo simplemente. La risa de Wade fue dura y amarga. Entonces, ¿quién ha estado? Porque alguien ha estado allá abajo. Alguien que conoce esta propiedad lo suficientemente bien como para encontrarla en la oscuridad. Alguien que tenía una razón para esconder cosas donde pensaban que nadie miraría. Ayanna se levantó y caminó hacia él. Cada paso medido y cuidadoso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar, se detuvo. El hombre del gobierno sabía cosas sobre nuestras ceremonias, dijo en voz baja. Cosas que solo alguien cercano a nosotros sabría. Sabía sobre los rituales privados, las palabras sagradas. Su voz se quebró ligeramente. Sabía detalles sobre nuestra boda que solo 3 personas deberían saber. Boone sintió el suelo moverse bajo él. 3 personas. Él, Ayanna y Takala. Los detalles íntimos de las ceremonias de matrimonio apache no se compartían con forasteros nunca. Eran sagrados, privados, protegidos por la tradición y la confianza. Pero si el hombre del gobierno sabía esos detalles y Boone no se los había dicho, entonces o Ayanna o Takala habían roto la promesa más fundamental de su unión, o alguien más había estado presente durante sus momentos más privados, alguien que no debería haber estado allí. Alguien que los había estado observando desde el principio mismo. La posibilidad de que pudiera estar viviendo una doble vida sin saberlo envió hielo por las venas de Boone. Pero antes de que pudiera procesar el horror completo de esa sugerencia, la expresión de Wade cambió de confusión a algo que se acercaba al terror. «Necesitamos mostrarte el sótano ahora», dijo Wade, su voz urgente, «antes de que llegue alguien más». ¿Alguien más? Boone miró alrededor del grupo, notando cómo todos parecían estar escuchando algo más allá de los sonidos normales de la tarde. Sterling señaló hacia el horizonte donde una pequeña nube de polvo crecía más grande. Jinetes viniendo, 3 de ellos moviéndose rápido. Los vimos desde la casa hace unos 10 minutos. La mano de Ayanna encontró el brazo de Boone, su agarre apretado con miedo. El hombre del gobierno dijo que regresaría con oficiales. Dijo que si regresabas mientras él no estaba, debíamos mantenerte aquí hasta que llegaran. La trampa se estaba cerrando a su alrededor con precisión mecánica. Cada pieza de evidencia, cada declaración de testigos, cada artefacto misterioso había sido cuidadosamente colocado para construir un caso ineludible. Pero el tiempo era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Alguien había orquestado toda esta situación para que se desarrollara exactamente cuando Boone llegara a casa. «El sótano», dijo sombríamente. «Muéstrenme ahora antes de que lleguen aquí». Wade los condujo detrás de la casa hasta donde los pesados tablones de madera cubrían la entrada al espacio subterráneo. La madera era más nueva de lo que Boone recordaba.
las bisagras de metal recientemente engrasadas. Alguien había estado manteniendo esta entrada mientras él estaba fuera. Cuando Wade levantó los tablones, el olor que subió desde abajo era distintivamente incorrecto. No el olor mohoso del almacenamiento abandonado, sino algo más reciente. Aceite de lámpara, humo de tabaco, el olor persistente de presencia humana. Sterling le entregó una linterna, y Boone descendió la escalera de madera hacia la oscuridad. El sótano era más grande de lo que había imaginado, con paredes de piedra y un piso de tierra apisonada, pero lo que llamó su atención inmediatamente fueron las señales claras de uso reciente. Una mesa de madera con papeles esparcidos por su superficie, 2 sillas posicionadas para conversar, un baúl lleno de artículos que nunca había visto antes. Ayanna bajó detrás de él, su respiración aguda con ansiedad. «Mira los papeles», susurró. Boone sostuvo la linterna más cerca de la mesa. Más documentos en su letra. Mapas de territorios apache con ubicaciones marcadas en tinta roja. Horarios detallados de movimientos tribales. Listas de artículos valiosos escondidos en lugares sagrados. Todo lo que un agente gubernamental corrupto necesitaría para explotar y destruir sistemáticamente las comunidades apache. Pero entre los papeles, había algo que hizo que su sangre se congelara completamente. Una carta dirigida a él en una letra que reconoció pero no pudo identificar de inmediato. El mensaje era breve pero devastador. Tu cooperación ha sido valiosa, pero tu utilidad está terminando. La fase final comienza cuando regresas a casa. Tus esposas y hermanos creen que eres culpable. Las autoridades están convencidas. Tu reputación está destruida. Mañana desapareces permanentemente y tomamos posesión de tu propiedad y todo en ella. La carta estaba firmada con iniciales W.M. La mente de Boone repasó a todos los que conocía con esas iniciales, pero antes de que pudiera procesar las posibilidades, la voz de Takala llamó desde arriba, tensa con pánico. Ya casi están aquí. 3 jinetes fuertemente armados moviéndose hacia la casa. Ayanna agarró su brazo. Boone, quien escribió esa carta, planearon todo esto. La evidencia, los testigos, el tiempo. No eres culpable de nada excepto de ser el objetivo perfecto. Pero mientras subían de regreso hacia la luz del día, Boone se dio cuenta de que conocer la verdad podría no ser suficiente para salvarlo, porque los jinetes que se acercaban a su casa no venían a investigar, venían a arrestarlo por crímenes que nunca cometió, pero nunca podría probar que no hizo. Mientras el trueno de los caballos que se acercaban se hacía más fuerte, la mente de Boone repasó a cada persona que conocía con las iniciales W.M. La respuesta llegó a él con claridad nauseabunda justo cuando los jinetes coronaron la colina. Walter Morrison, el banquero del pueblo, quien había estado presionando a Boone para vender su tierra durante meses. Morrison había afirmado que la propiedad estaba sobre depósitos minerales valiosos, pero Boone había rechazado cada oferta. Un hombre con suficiente dinero para sobornar a oficiales gubernamentales y falsificar documentos. Un hombre con acceso a los registros financieros y el horario comercial de Boone, pero el cómo seguía siendo un misterio hasta que Sterling agarró su brazo con súbita comprensión. «El café», susurró Sterling con urgencia. Cada vez que regresabas del comercio, Morrison enviaba un regalo de bienvenida a casa. Decía que eran granos premium del este. Las piezas encajaron con velocidad devastadora. El café especial que siempre había hecho que Boone durmiera tan profundamente. Las mañanas cuando se despertaba exhausto a pesar de dormir bien. Los sueños que se sentían demasiado reales porque no eran sueños en absoluto. «Me estaba drogando», dijo Boone, su voz llena de furia fría, haciéndome lo suficientemente inconsciente para controlar, pero lo suficientemente despierto para caminar y seguir órdenes. Los ojos de Ayanna se abrieron con comprensión horrorizada. Las noches cuando tu habitación estaba vacía, estabas sonámbulo bajo su influencia. Wade avanzó, su rifle levantado mientras los 3 jinetes se acercaban. Pero en lugar de oficiales del gobierno, Boone reconoció al mismo Morrison liderando a 2 pistoleros contratados hacia la casa. «Se acabó el tiempo, Carter», gritó Morrison, su voz resonando a través del patio con confianza arrogante. «Mis asociados aquí tienen una orden de arresto. Parece que hay bastante evidencia en tu contra». Pero Morrison había cometido un error crucial. Había llegado demasiado temprano antes de que Boone pudiera ser arrestado y removido apropiadamente. Ahora estaba aquí en persona, probando su participación directa en la conspiración. Boone salió al descubierto, sus manos visibles,
pero su voz fuerte. Encontré tu carta, Morrison. La que firmaste con tus iniciales para mi destrucción. La expresión confiada de Morrison vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando. Estoy aquí como un ciudadano preocupado, ayudando a las autoridades a aprehender a un criminal peligroso. Muéstrales la carta, llamó Boone a su familia. Ayanna sostuvo el documento incriminatorio, leyendo en voz alta la confesión de Morrison sobre la fase final y tomar posesión de la propiedad. Los dos hombres con Morrison intercambiaron miradas inciertas. Claramente no eran oficiales del gobierno, sino músculo contratado, a quienes no se les había contado el alcance completo del engaño de Morrison. Sterling avanzó, su voz llevando la autoridad de la verdad absoluta. Tenemos evidencia física de tu conspiración, Morrison. Documentos falsificados, evidencia plantada, y tu confesión firmada en el sótano. Uno de los hombres contratados de Morrison bajó su arma ligeramente. Walter, dijiste que esta era una operación gubernamental legítima. No mencionaste nada sobre evidencia falsificada o conspiracies. La compostura de Morrison se quebró completamente. Esta gente está mintiendo para salvar a un traidor. Carter ha estado vendiendo secretos Apache durante meses, pero su desesperación solo hizo su culpa más obvia. Takala avanzó, su voz clara y fuerte. Entonces explica cómo supiste llegar exactamente cuando mi esposo regresó de su ruta comercial. Explica cómo supiste que estaría aquí hoy, a menos que estuvieras controlando su horario todo el tiempo. La trampa que Morrison había construido tan cuidadosamente para Boone ahora se estaba cerrando a su alrededor en su lugar. Su propia línea de tiempo, su propia precisión, su propia arrogancia habían expuesto la verdad más allá de cualquier duda. La pregunta atormentaba el aire entre ellos como una maldición que no podía levantarse. Boone miró las monedas de oro en la palma de Wade, tratando de forzar su memoria a producir alguna explicación. Algún momento olvidado, algún recuerdo enterrado de manejar tal riqueza. Nada vino. Necesito ver a Henrik, dijo Boone finalmente. Necesito escuchar esto de él directamente. Eso no es posible, respondió Sterling, su voz llevando un peso que hizo que el estómago de Boone se apretara. Henrik dejó el pueblo esta mañana. Dijo que había cumplido con su deber al decirnos lo que vio, pero no se quedaría para ver qué resultaba de ello. Wade guardó las monedas de oro con lentitud deliberada. Tenía miedo, Boone. Miedo de ti. Dijo que un hombre que podía traicionar al pueblo de su propia esposa era capaz de cualquier cosa. La acusación cortó más profundo que cualquier herida física. Henrik había conocido a Boone durante 4 años, había compartido comidas en esta misma mesa, había ayudado a reparar cercas y paredes de granero. Que huyera con miedo hablaba de algo más oscuro que un simple malentendido. Ayanna caminó hasta el borde del porche, su espalda recta y su voz firme. Hay algo más que necesitamos decirte. Algo que encontramos en tus alforjas mientras estabas fuera. El corazón de Boone se detuvo. Revisaron mis cosas. Tuvimos que hacerlo, dijo Takala suavemente. Después de que vino el hombre del gobierno, después de que encontramos la evidencia del sótano, necesitábamos saber si había más. Wade sacó un pequeño objeto de su abrigo, una brújula de plata que Boone nunca había visto antes. El metal estaba pulido hasta brillar como un espejo y grabado en la parte de atrás había coordenadas que no significaban nada para él. Esto estaba envuelto en tu camisa de repuesto, explicó Wade. Escondido tan cuidadosamente que quien lo puso allí sabía exactamente cómo empacas tu equipo. Boone tomó la brújula con manos temblorosas. El peso se sentía extraño. El metal frío contra su piel. Las coordenadas eran precisas, detalladas, marcadas con una letra que no era la suya, pero de alguna manera parecía familiar. La voz de Ayanna era apenas audible. Esas coordenadas conducen a cementerios sagrados Apache, lugares que son secretos, lugares que solo los ancianos tribales conocen. La implicación lo golpeó como un golpe físico. Cementerios significaban huesos, artefactos, artículos sagrados por los que agentes gubernamentales y coleccionistas privados pagarían sumas enormes para poseer. Si alguien lo estaba usando para proporcionar ubicaciones para saqueos, la traición iba más allá de la política o disputas de tierras. Violaba las leyes sagradas más fundamentales del pueblo de Ayanna. Nunca he visto esta brújula, dijo Boone, pero su voz carecía de convicción incluso para sus propios oídos. Sterling se acercó más, su expresión adolorida. Hermano, queremos creerte,
Pero alguien está usando tu identidad, tu propiedad, tus pertenencias para conducir negocios que están destruyendo a personas inocentes, y ese alguien tiene acceso a todo en tu vida. Takala se movió para pararse directamente frente a Boone, sus pequeñas manos alcanzando para tocar su rostro. «Mírame», susurró. «Mírame a los ojos y dime que no recuerdas nada. Ningún sueño extraño, ningún tiempo perdido, ningún momento cuando sentiste que no eras tú mismo». Boone miró fijamente en sus ojos oscuros, buscando su memoria desesperadamente. Pero mientras miraba más profundo, algo frío comenzó a formarse en su pecho. Había habido mañanas cuando se despertaba sintiéndose cansado a pesar de dormir bien. Noches cuando sus botas estaban enlodadas, pero no podía recordar haber caminado afuera. Sueños que se sentían demasiado reales, demasiado detallados, demasiado parecidos a memorias. «Recuerdo sueños», admitió en voz baja. «Sueños sobre caminar, conocer gente, pero se sentían como pesadillas, no memorias». El miedo en los ojos de Takala se profundizó. ¿Y si no eran sueños, Boone? ¿Y si alguien encontró una forma de hacerte hacer cosas sin saber que las estabas haciendo? Los hombres contratados de Morrison eran lo suficientemente experimentados para reconocer cuando habían sido engañados. El más grande de los dos desmontó lentamente, su mano alejándose de su arma. «Morrison. Nos dijeron que esto era un servicio simple de orden de arresto. Nadie mencionó conspiraciones, café drogado o documentos falsificados». La voz del hombre llevaba el tono frío de alguien que no apreciaba que le mintieran. «Nadie mencionó que tú eras quien estaba detrás de los crímenes». El caballo de Morrison se movió nerviosamente bajo él mientras su plan cuidadosamente construido colapsaba. «Están siendo manipulados. Carter es un criminal peligroso». «¿Quién? ¿Quién? ¿Qué?», interrumpió Wade, avanzando con calma mortal. «¿Quién se negó a venderte su tierra? ¿Quién construyó una vida exitosa que querías robar?». El segundo hombre contratado también había desmontado, y ambos ahora estaban parados entre Morrison y la familia Carter en lugar de amenazarlos. Los pistoleros profesionales tenían su propio código, y ser usados como herramientas en una venganza personal violaba ese código completamente. Boone caminó hasta sus alforjas y sacó una pequeña bolsa de tela. «Este es el café que Morrison envió el mes pasado. El café que me hizo dormir tan profundamente que pude ser controlado como una marioneta». Lo sostuvo hacia los hombres contratados. «Háganlo analizar en el pueblo. Hagan analizar el residuo en mi sótano. La evidencia de lo que me hizo está en cada grano». La compostura de Morrison se destrozó por completo. «No puedes probar nada. Mi palabra contra la tuya y soy un hombre de negocios respetado. Tu palabra contra la mía», dijo Ayanna en voz baja. «Y la evidencia física en tu propia letra». Sostuvo la carta del sótano. La confesión firmada de Morrison de toda la conspiración. El hombre contratado más grande se acercó al caballo de Morrison. «Walter Morrison, estás bajo arresto ciudadano por conspiración, fraude y cualquier otro cargo que esta gente quiera presentar. Te escoltaremos al pueblo nosotros mismos». Sterling se movió para pararse al lado de su hermano. El rifle ya no apuntaba en dirección de Boone, sino listo para apoyarlo si era necesario. La pregunta real es por qué Morrison quería esta propiedad tan desesperadamente que estaba dispuesto a destruir la vida de un hombre para obtenerla. El último intento desesperado de escape de Morrison vino cuando trató de espolear su caballo hacia adelante, pero los hombres contratados estaban listos. Lo sacaron de la silla con eficiencia practicada, atando sus manos con cuerda de su propio equipo. Mientras aseguraban a Morrison, Boone sintió el peso de la sospecha y el miedo finalmente levantándose de sus hombros. Takala caminó hacia él lentamente, sus ojos buscando en su rostro cualquier duda persistente. «Lamento que creyéramos la evidencia en tu contra», susurró. «Lamento que te encerráramos afuera de tu propia casa». Boone acercó a ambas esposas, sintiendo su calor y confianza regresar como agua a la tierra reseca. Morrison era astuto. Hizo que todo pareciera real porque sabía exactamente cómo manipular a las personas que me amaban. Wade se les acercó, su expresión llevando años de arrepentimiento comprimidos en un solo momento. «Hermano, deberíamos haber confiado en ti desde el principio. Deberíamos haber sabido que nunca traicionarías a nadie, especialmente al pueblo de tu esposa». Los hombres contratados montaron sus caballos con Morrison asegurado entre ellos.
Nos aseguraremos de que llegue al sheriff, llamó el hombre más grande. Y nos aseguraremos de que todos en el pueblo sepan la verdad sobre lo que sucedió aquí. Mientras el polvo se asentaba de su partida, Boone miró alrededor de su propiedad, su hogar, su familia, su vida, todo restaurado para él a través del colapso de la codicia de Morrison. El sol de la tarde estaba comenzando a bajar, proyectando largas sombras a través del patio donde esta pesadilla había comenzado apenas horas antes. Ayanna tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él. Bienvenido a casa, esposo, de verdad esta vez. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el honor y la traición chocan de maneras que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Retry.